Hola chicos y chicas de Prejóvenes de Iglesia Jesús el Buen Pastor. Qué gusto es poder saludarles nuevamente en esta oportunidad para continuar con nuestro aprendizaje de la clase que Carlita inició la semana anterior, basada en 1 Corintios 12, versículos 12 al 25. Como recordarán, el tema de nuestra clase es Conectados al Cuerpo de Cristo. Y Carlita pues tuvo a bien hacernos la lectura del pasaje que ya les mencioné. Y pues antes de continuar quiero hacer una oración con ustedes. Amantísimo Padre, muchísimas gracias te damos porque siendo tú el Dios Todopoderoso, el Dios Santo, nos has permitido por los méritos de Cristo llegar a ser parte de tu familia y pasar a formar parte del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, de lo cual estaremos estudiando en este día. Y por esta razón pues te pedimos que nos ayudes a que esta enseñanza sea eficaz en nuestra vida, que podamos practicar lo que sea conveniente respecto a lo que aprendamos en esta clase de hoy. Gracias por cada joven y cada señorita que puedan escuchar esta transmisión y que puedan ser edificados de una manera muy especial por tu palabra. En el nombre de Jesús y por sus méritos oramos. Amén. Bien, quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué el crecimiento espiritual requiere que vivamos en comunidad con otros creyentes? Como les decía, Carlita nos leyó el pasaje de 1 Corintios 12, versículos 12 al 25, y hacía también ella referencia al contexto en el que se estaba dando este pasaje. Y resulta que Pablo había fundado la iglesia en Corinto y había estado con ellos un buen tiempo, predicándoles el evangelio. Pero para el momento en que él escribe la primera carta a la iglesia de Corinto, esta iglesia estaba presentando varios problemas bastante complicados, bastante serios. Entre ellos podemos mencionar lo que nos habla 1 Corintios 11, versículos 17 al 20, en donde se menciona que había divisiones y también se menciona que en la cena del Señor se estaban cometiendo algunos abusos. Tanto es así que el apóstol Pablo les menciona que se estaban embriagando en la supuesta celebración de la Santa Cena. Y también en otros pasajes de 1 Corintios también se menciona que estaban teniendo desacuerdo en cuanto a quién querían por líder o a quién asumían como líder de la iglesia. Y entonces Pablo les escribe acerca de estos asuntos, pero en el pasaje que nos ocupa hoy, él hace una analogía o una comparación de la iglesia con el cuerpo humano, ¿verdad? Y en esta comparación muestra cómo la diversidad de dones capacita a la iglesia para la unidad, porque cada uno contribuye a la vida en común y crecimiento del cuerpo o de la iglesia de Cristo. Entonces voy a parafrasear un poco los versículos de 1 Corintios 12, versos 12 al 25, pero haciendo un especial énfasis, o más bien trayendo a la vista de ustedes un énfasis especial en los versículos en los que se nos está recalcando la unidad del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en el versículo 12 dice: los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. En el versículo 13 dice que hemos sido bautizados por un mismo espíritu. En el versículo 14 se nos habla de que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Digamos, en la analogía con el cuerpo humano, pues el cuerpo humano está compuesto por muchísimos órganos. Entonces acá se hace la alusión de que como cuerpo de Cristo, pues también está compuesto por muchos miembros con diversidad de características, de formas de pensar, pero aún así de una manera sobrenatural, porque esto lo logra el Espíritu Santo, se logra una unidad de la iglesia. En los versículos
del 15 al 16 nos habla acerca de cómo un miembro del cuerpo podría estar inconforme con los otros miembros. Y nos mencionaba que como yo no soy mano, yo no soy parte del cuerpo. O como yo no soy pie, yo no soy parte del cuerpo. Son ejemplos que nos da la palabra en estos versículos. En el versículo 17 se menciona, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y esto es porque cada miembro del cuerpo tiene una función específica. En el versículo 18, Pablo hace una conclusión. Cuando dice, ahora bien, él está haciendo un tipo de conclusión y dice, Dios ha dado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. O sea, es Dios quien nos ha puesto como parte de su iglesia y a cada uno le está asignando una función o un papel esencial. Veamos el versículo 20, dice, hay muchos miembros, y aquí vuelve a hacer énfasis, pero un solo cuerpo. Se refiere al cuerpo de Cristo o a la iglesia. En el versículo 21 nos dice que ningún miembro puede menospreciar o decir que no necesita a otro. En el versículo 22 nos dice que los miembros que parecen ser más débiles son los más necesarios. Y esto me hizo pensar en que hace algunos meses yo tenía un problema en uno de mis ojos. Es un miembro muy pequeño en mi cuerpo, muy delicado, débil podría decirse. Si a mí me dan un toque en el ojo, es algo muy doloroso, es una parte muy vulnerable del cuerpo. Y entonces la falta de que ese órgano tuviera un funcionamiento completo me estaba afectando. Y entonces luego de la operación, gracias a Dios, pues este pequeño miembro de mi cuerpo ya está funcionando mucho mejor y ya no estoy teniendo inconvenientes. Así que yo pude ver que aunque un órgano sea muy vulnerable, es muy importante. En los versículos 23 al 24 se menciona la forma en que pueden considerarse y tratarse las partes del cuerpo. Algunos se cubren más, otros tienen más honra, otros menos honra. Pero en el 24b quiero hacer énfasis también porque aquí hace una conclusión más el apóstol Pablo cuando dice, mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra al que carece de ella. Al final nos hace concluir en la idea otra vez de que es Dios quien ha puesto a cada miembro dentro del cuerpo. Y en el versículo 25 nos dice con qué finalidad. Dice, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino los miembros tengan cuidado unos por otros. Esta frase, tengan cuidado unos por otros, se despliega o se explica un poco mejor en los versículos 3 al 5 de 1 Corintios 14. Allí se hace mención de los dones que cada miembro de la iglesia podía tener y decía que estos dones eran para la edificación de la iglesia. Ahora los regreso a la pregunta que les hice al inicio. ¿Por qué el crecimiento espiritual requiere que vivamos en comunidad con otros creyentes? La respuesta es porque al convivir en la comunión de la iglesia, unos miembros edifican a otros por medio de los dones recibidos por el Espíritu Santo. Ahora, esta frase, edifican a otros, es que esa palabra edificar nos hace la idea de edificio. Y entonces fíjense que en el griego, que es la palabra escrita, digamos, en su original, es oikodomé. Y la descripción de esta palabra dice propiamente un edificio, edificación que sirve como hogar. Y entre paréntesis dice el diccionario, en sentido figurado. Aclarando esto, dice instrucción que edifica a una persona para que sea la morada adecuada de Dios. Es decir, donde el Señor está en casa. Entonces, ¿cómo podemos sintetizar esta idea, chicos? En la iglesia, con los dones de cada hermano,
somos edificados o somos preparados para hacer la habitación o la morada adecuada para Dios. En la medida que nosotros tenemos comunión con otros hermanos, aprendemos de su palabra y vamos haciéndonos cada vez más aptos y adecuados para hacer una morada donde Dios esté viviendo de manera plena a través de su Espíritu Santo. Ahora bien, les tengo una pregunta práctica. ¿Cómo puedes trabajar para construir el compañerismo dentro del cuerpo de la iglesia y llevar a cabo su misión? Pues hay varias formas. Una de ellas se encuentra en Santiago 5:16. De hecho, Carlita les hizo mención. Nosotras como maestras de ustedes, oramos por ustedes constantemente, pero ustedes también son llamados a orar unos por otros, tanto por sus maestros como por sus demás compañeritos de clase o hermanos de iglesia, como prefieran llamar. Esa es una manera en la que podemos contribuir. También podemos compartir nuestra fe y hacer nuevos discípulos. Tengo otra pregunta para ustedes. ¿Quién es un no creyente con quien tienes una buena relación? ¿Cómo puedes trabajar para construir esta relación, para llevarlo a Jesús? Sí, nosotros la mayoría tenemos amigos o amigas que no son creyentes. Entonces, intencionalmente dediquemos tiempo a pensar de qué manera puedo hacer que esta persona se acerque al Señor Jesucristo y le reciba como su Salvador. Y también podemos usar la intercesión por esta persona. Muy bien, chicos. Espero que esta clase haya sido de edificación para ustedes, que recordemos que somos parte de un cuerpo y que Dios nos ha dado esas capacidades especiales con las cuales podemos servir a Él y servir a otros. Así como les recalcaba en la última ocasión que pude compartir con ustedes la clase, el propósito de nuestra iglesia, ¿verdad? Primero, amar a Dios, amar al prójimo y servir al mundo. En este cumplimiento de estos propósitos también podemos dirigir nuestras acciones, nuestras oraciones también. Voy a orar con ustedes un momento más para despedirnos. Gracias te damos, Padre, porque tu palabra nos ha enseñado en esta ocasión que no somos un solo miembro para ser parte del cuerpo de Cristo. Debemos, Señor, ser humildes para poder servir con los dones que tú nos has dado y poder manifestar esa unidad que celestialmente solo tu Espíritu Santo puede darnos. Porque aún siendo de diferentes opiniones, de diferentes formas de crianza, de diferentes ideales, pero tú nos puedes hacer vivir unidos a través de tu Santo Espíritu como parte de tu iglesia. Gracias por cada joven, cada señorita que forman parte de la clase de prejóvenes de Iglesia Evangélica Jesús el Buen Pastor. Te ruego en el nombre de Jesús que puedas bendecir a cada familia de ellos. Amén. Muy bien, chicos, ha sido un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Deseo para ustedes toda clase de bendiciones. Sigan adelante, esforzándose, siendo valientes y no desesperemos, que el Señor está siempre de nuestro lado y bendiciendo nuestras vidas. Hasta pronto.